me interesa hablar con el palo de teatro. Yo soy antes que nada teatrera, quiero decir, la raíz de todo lo que soy empieza en el teatro. Siempre lo digo que puedo, siempre que puedo lo digo, que empecé a los 14 años en el teatro, haciendo teatro y aprendiéndolo haciéndolo, ¿no? Digamos, ese modo de integrar los grupos de teatro que entras y que toda la formación incluye hacerlo, aunque te toque ese papelito, pero que no es solamente lo que se ve en escena, porque hay todo bueno, ustedes lo saben mejor que nadie. Yo todo el tiempo digo que soy sobre todo teatrera, que ahí aprendí todo. De hecho, soy puntual, cosa que para mi comunidad trans travesti es algo como absolutamente ilógico. Voy a contramano de mi propia comunidad, y eso tiene que ver con el teatro, pues yo a los 14 años empecé a hacer teatro y me dio una estructura en un mundo que después no nos dio nada, al contrario, nos quita todo. A mí la estructura de este oficio, que implica lo grupal, que implica la autogestión, que implica un montón de cosas, me sostuvo y me sigue sosteniendo. La incomodidad creo que la debemos compartir entre todos, que esto que nos invita esta época y estos límites de esta época, como es el celular y sus pantallitas, es algo que a mí en lo particular no solamente me complica, sino que está como fuera del eje comunicacional que yo tengo. No es, siempre cada vez que rechazo y sistemáticamente día a día estoy rechazando invitaciones a hacer vivos y filmar videitos para mandar, yo lo que digo es esto, que si este es el modo que viene de ahora en más, seré una dinosauria que me extinguiré con esta época, pero porque me resisto a resignarme que este es el modo. Seguramente, y eso es lo interesante de no solamente de que me escuchen, sino de escucharles, deberemos recrearnos en otros modos en el que nuestra ritualidad siga sucediendo. Ese es un poco el impulso que nos llevó a estas postas en plena pandemia y en plena cuarentena. La demostración que si nos dejan, podemos pensar los cuidados. Si nos dejan, podemos proponer cuidados. Porque lo terrible de esta época es que solo lo piensa la ciencia y el mercado. Y tanto la ciencia como el mercado es la que nos trajo a esta hecatombe, a esta de tantas hecatombes, al fracaso general de este mundo, ¿no? Y de las lógicas de este mundo. Entonces, no estamos invitados quienes pensamos, no estamos invitados quienes hacemos arte a la mesa de no solamente proponer los cuidados, sino de proponer las salidas que va a necesitar esta época, porque no vamos a ser claramente les mismes, no va a ser lo mismo, y tampoco sabemos eso nuevo, cómo sucederá, pero claramente yo tengo una mirada como media fatalista de lo que va a pasar, pero que no va a significar que no vamos a estar, que no va a significar que no va a suceder los encuentros y que nuestro arte va a ser quien aglutine desde los nuevos modos un montón de otras ceremonias. Eso, me parece que estas voces nuestras no se están escuchando, porque siempre aparte estuvimos a un costadito, ¿no? De, 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 de todas las lógicas que le han ganado a este mundo. Y es preocupante porque podemos dar cuenta de que este mundo ha fracasado porque no nos han escuchado claramente, en cambiarlo todo. Y eso es lo poderoso, y yo creo que eso es lo peligroso, por eso no nos dan cabida, porque vos tenés ganas de cambiar el mundo cuando salís de ver una obra que te impregna el alma. A mí me ha pasado, o sea, salís creyéndote la canción que escuchás, salís creyéndote el mensaje que te propone el hecho artístico que sea. Y eso es lo peligroso, sobre todo. Entonces, me parece que el desafío se empieza a redoblar en esta época, donde no somos esenciales, donde se tiene, y por eso las primeras postas fueron pensar a esos grandes hitos edilicios de lo que sería el teatro, como el San Martín, el Presidente Alvear, el Colón mismo, como esqueletos vacíos, llenos de presupuestos que no se están poniendo en práctica, con una enorme desocupación de todo un gremio
artístico en esta ciudad, por ejemplo. Hablo de la ciudad, que es lo que habito. Yo lo trasladaría a todo el país, ¿no? Me parece que esa es nuestra obligación. Nosotros, como gente del teatro específicamente, de todas las artes, tenemos que dejar de ser simplemente acostumbradores seriales a ver cómo sobrevivimos adentro del capitalismo, que es lo único que hacemos. Peleando que el proteatro nos mire, peleando de que tal subsidio nos llegue, y no entender la poderosa herramienta que tenemos de autogestión, porque la hacemos. Me preguntaste si yo alquilamos casas para hacer vital nuestra obra. Alquilamos casas, alquilemos casas, salgamos a buscar otra forma, pero tenemos todo un mercado en la cabeza, que es lo que nos han puesto, y nos cuesta un montón salirnos de esa lógica, ¿no? Y capaz que el mundo que nos espera de adelante ya no va a ser más de 100, de 500 espectadores. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si me toca habitar mi cuadra y mi barrio? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que se cae? En todo caso, pidamos las estructuras y las herramientas para que eso no significa desahuciarnos ante la ausencia de tantas cantidades que necesitamos para que vengan y se tomen una birra y paguen una entrada. Pensemos otras estrategias y no tengamos miedo a eso, porque es suponer que la lógica del mercado, desde que el capitalismo es capitalismo, que es la que nos ha traído, inclusive como teatreros, hasta acá, es la única que ha tenido el teatro. Y eso es mentira, cualquiera de ustedes lo puede saber, saben de historia del arte. Siempre estuvimos ahí. Y de alguna manera creo que si hemos sobrevivido hasta acá como humanidad, es porque siempre estuvimos ahí. A mí me gusta replicar mucho lo que dice una amiga Noé Gal, una hermosa pensadora feminista lesbiana cordobesa, que fue de las primeras cosas lúcidas que escuché en los primeros comienzos de la cuarentena, ¿no? Y que de repente empezó a resonar nuevamente un montón de discursos de pseudos intelectuales que habían vuelto a hablar porque el feminismo les había tapado la boca, y esta fue una instancia en la que pudieron volver a decir, bueno, por acá, por acá, por acá, por acá, pasa la cosa, y eso vuelve a visibilizar todo un movimiento que es cuerpo. Si hay algo que el transfeminismo total nos enseñó, es no solamente que mi cuerpo es político, sino que soy parte de todo un cuerpo que junto con esa calle lo ha hecho todo posible hasta lo imposible, ¿no? Y en principio sentirnos parte de la posibilidad de cambiar las cosas. Entonces, eso es la ausencia que hoy tenemos. Entonces, eso también en un momento creo que nos angustió, nos deprimió, nos dejó como paralizados, ¿no? Porque sabemos poner el cuerpo, porque la calle es nuestra fortaleza, y porque esto mismo, si tenemos que armar una obra, no pensamos, ahora vamos a hacer. La hacemos con subsidio y sin subsidio. Cuando pienso esta época, coincido mucho con, por ejemplo, con quien porta VIH, en que no está bueno hacer un parangón, una comparación entre el VIH y este virus, ¿no? Porque no da y porque no tiene nada que ver. Pero sí a mí me gusta pensar en que ellos son los mismos. Son los mismos que, y mi generación lo vivió en carne propia, en el cuerpo, que intentó disciplinar y guiar por dónde iba, por ejemplo, nuestro deseo. Eso es un punto de partida donde pensarlo todo, porque esta pandemia vino a desnudar esta realidad. Somos un colectivo que el 80% sigue estando en la calle. Como único recurso de llenar la olla, de pagar la pensión, es tu cuerpo con el que negociás con este mundo cínico, aún siendo una niña trans, y resulta que la calle es lo peligroso de esta pandemia, entonces no se puede estar en la calle. Entonces, ¿cómo se para la olla? ¿Cómo pagarse la pensión, el alquiler? Todo eso es una realidad terrible que ha surgido en estos meses, que ha desnudado esta situación, y entonces, bienvenido esto, porque se supone que debería los decretos ser mucho más acelerados que, inclusive que las sanciones de las leyes, porque las sanciones de las leyes tienen otro proceso, que la promulgación, etcétera, etcétera, entonces lo hace a veces mucho más lento. De hecho, el cupo trans está aprobado como ley en muchas partes del país y sin estar en práctica. Entonces, esto de alguna manera debería apurar todo eso también. Así que
Yo creo que la palabra que usé que tiene con la integración o la inclusión es algo que también tenemos que llenar en nuestra propia comunidad, como si fuera el bichito de la insatisfacción. Nosotros andamos diciendo todo el tiempo que queremos ser parte, que estamos afuera, que no siempre tenemos el tiempo ni la posibilidad de un tiempo de paz, como diría Marlene Guayar, el tiempo de paz que merecemos para pensar a qué mundo queremos entrar. ¿Cuál es el mundo que nos ofrece esa hegemonía? ¿No? Y eso no lo podemos pensar, y yo creo que quienes estamos en el arte tenemos la obligación de prender esas luces. Porque yo lo primero que le digo, ya lo tengo más sistematizado, ay no, que no vayan puta, porque es Sushi Shock, y que no me pregunten esas cosas que se pueden googlear. Quiero decir, vamos al hueso, ¿no? Digo, yo vengo a interpelarles el mundo, chicas, yo soy divina, yo soy una travesti que mi papá y mi mamá me amaron. Yo crecí con mi papá y mi mamá decían, que me decían, ay, pobrecito, te queremos igual. A mí me miraban a los ojos y me decían, sos hermoso como sos. Y yo crecí así, con esa pedagogía de mi viejo y mi vieja, que no estaba Foucault, que no leyeron a Judith Butler, que no tenían ninguna de las herramientas académicas y filosóficas que hoy podemos tener, inclusive googleando, y tuvieron esa sabiduría. Y yo soy alguien que crecí sabiendo que ese papá y esa mamá me amaban. Y así estuve por el mundo. Salí y encontré el teatro, donde me dio a mí un rol, el teatro, como les contaba recién, y yo volvía a ese lugar que es como una amenaza gigante para cualquier personita diferente, como es la secundaria, lleno de heladas por todos lados, y que de repente yo tenía un rol, yo era esa cosa rara que hacía teatro, nadie más. Mi amigo y mi amiga hacíamos teatro, nadie más. De hecho, mi amigo me dejaron de hacer teatro y yo seguía hasta quinto año, y después no paré más, y yo tenía ese rol. Quiero decir, entonces yo miraba el mundo de una forma, yo digo, yo soy una traba petulante porque me quisieron, siempre digo eso, porque me quisieron que me tenían que querer. Yo no me subo al escenario porque me quiera el mundo. Yo no sé por qué se sube cada uno de ustedes, pero yo no me subo para que me quiera el mundo, porque ya las personas que me tenían que querer me quisieron. Entonces yo ando por otras conexiones emotivas, en todo caso, arriba del escenario. Voy con otros compromisos vitales arriba del escenario que claramente tienen que ver con lazos afectivos con quien está ahí, seguramente, pero que no vienen a llenarme lo que papá y mamá no hizo, lo que la escuela no hizo, lo que las instituciones no hizo, lo que el Estado no hizo. Entonces, cuando yo le digo esto a los pibes, resulta que los que empiezan a hablar son los pibes, porque cualquiera, la mayoría, empieza a decir, ¿entendés? Cómo no son queridos, y ser querido tiene un abanico gigante de cosas, cómo no son representados, cómo no son escuchados, cómo tú, y empieza a salir una cosa gigante que habla de ese fracaso de ese mundo adulto, que habla de ese fracaso del binarismo, que habla de ese enorme trabajo que tiene que hacer todo ese pibito y esa pibita para ser chicos y chicas, para ser ese tipo de mujer, ese tipo de varón que el sistema les tiene preparados. Porque yo les miro y le digo, chiques, yo soy esta traba que quise ser, ¿entendés? Y resulta que a vos ¿qué es lo que te piden ser? ¿Y a vos qué te piden ser? Y es terrible el mundo que le piden habitar a los pibes. Y cuando vos abrís el juego a eso, y yo creo que quienes hacemos docencia o hemos hecho docencia de teatro, tenemos esa posibilidad de alumbrar esas zonas, eh, no solamente de miedos, sino esas zonas de poder soñar el objeto de arte que cada cual quiera ser, a decir de Marlene Guayar, que dice, yo soy el primer objeto de arte a crear.